La época del rococó. El rococó es un movimiento artístico que surgió en Francia. Se desarrolla aproximadamente en los años 1730 y 1760. Si hablamos de años 1700, ¿de qué siglo estaríamos hablando? ¿A qué siglo corresponden estos años? Si recordamos bien, este año corresponde al siglo XVIII. El rococó se caracteriza por el gusto de los colores luminosos, suaves y claros. Este movimiento artístico se manifestó en la arquitectura, la pintura, la escultura, la música y a menudo se asociaba con la aristocracia y la nobleza. El rococó se sitúa en la historia en medio de dos grandes movimientos artísticos. Fue sucesor de el barroco y antecesor del clasicismo. Si recordamos, el barroco se caracteriza musicalmente hablando por un estilo más recargado y muy desarrollado. En este tiempo el contrapunto en su clímax y todos los compositores usaban esta forma de composición para crear sus piezas musicales. Un ejemplo para el contrapunto podría ser las fugas de Bach, las cuales tienen hasta cuatro voces sonando al mismo tiempo. Entonces, volviendo al rococó, fue el periodo que siguió después de el barroco. Entonces, en aquella época fue una respuesta a lo que estaba sucediendo artísticamente con el barroco. Entonces, al momento de decir que es una respuesta, me refiero a que el estilo cambió en cierto sentido porque la gente ya se sentía muy recargada de, de, de cosas, de información en las obras artísticas, y no solo en la música, sino también en la pintura, en la arquitectura, en el arte en general. Entonces, el rococó surge como respuesta a este movimiento del barroco. Entonces, para recapitular, hablamos de que el barroco se caracteriza por el gusto de los colores luminosos, suaves, claros. También eh, se caracteriza por que es elegante, ligero, da una sensación de eso, de elegancia, ligereza. Y también hay algo muy importante que no se ha mencionado, que es de dónde viene la palabra rococó, pero eso lo vemos en un segundo después de la recapitulación. Entonces, el rococó se originó en Francia en los años 1730 y 1760 aproximadamente. Siguiendo con lo importante que mencioné hace un segundo, que es de dónde viene la palabra rococó. Entonces, la palabra rococó se cree que proviene del término francés rocaille, que significa conchas o roca. Este término se utilizaba para describir la decoración y los elementos ornamentales que a menudo presentaban las conchas o caracolas de mar. Entonces, de ahí es donde viene esta palabra rococó, de rocaille. Entonces, las conchas, si recordamos su textura,
son suaves, ligeras, como se describe el rococó, suaves, ligeras, y también son utilizadas como formas de decoración, entonces dan elegancia. Y también muchas veces las conchas tienen unas superficies muy recargadas de ornamentación. Por ejemplo, tienen ondulaciones muy prolongadas y a veces se forman tipo texturas de relieves, pero que son muy finos y muy suaves. Entonces, de ahí, de rocailes, donde viene la palabra rococó, que en aquel entonces no se adherió esta palabra como tal al estilo o al movimiento artístico que estaba sucediendo, pero posteriormente se la incorporó esta palabra ya que lograba configurar muy bien en su contenido o en su sentido lo que estaba sucediendo en el rococó. Para recordar también un poco sobre el contexto, lo voy a volver a mencionar que fue una reacción en contra del barroco eh, que se caracterizaba por la grandiosidad, la simetría y la solemnidad. Esas fueron las características del barroco. En cambio, el rococó buscaba un enfoque más ligero, íntimo y elegante, en contraposición al esplendor del barroco. El barroco surgió casi en la época de la Ilustración, que sería el siglo XVIII, que fue un periodo en el que la razón, la ciencia y la filosofía desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento humano. Todos empezaron a ver las cosas de una manera más crítica. Entonces el rococó reflejaba este cambio cultural al enfatizar la sensibilidad, la gracia y la belleza en lugar de la religión y la monarquía. La religión y la monarquía habían sido temas fundamentales en todo el periodo del barroco. Si recordamos, uno de los grandes exponentes del barroco fue Bach y él se dedicaba a componer misas, compuso los corales que son basados en textos litúrgicos y mucha variedad de música que es basada en la Biblia o en textos litúrgicos. Entonces, a pesar de que el rococó fue un despegue de esta monarquía en la parte artística, eh, tampoco se tuvo que desligar mucho porque la monarquía era quien manejaba la situación económica. Todos los procesos económicos pasaban eh, a través del rey. Entonces, se tuvieron que asociar, se tuvieron que moldear a sus ideas también un poco, pero también la monarquía empezó a cambiar un poco sus enfoques, sus ideas, porque como bien sabemos el arte, la música sensibiliza y crea nuevas formas de pensamiento. Entonces el rococó también reflejó cambios en la sociedad, en la creciente urbanización y la emergencia de una clase media que buscaba la comodidad y la belleza en la vida cotidiana. Ya empieza a haber esta palabra clase media, o sea, no existe solo únicamente el rey y los súbditos, sino que empiezan a sobresalir personajes como los burgueses. Pasando ya a la música como tal en el periodo del rococó, se caracteriza la música del rococó por ser un estilo galante y ornamentado. Entonces, las melodías y armonías eran delicadas y ornamentadas. Recuerda que habíamos mencionado esta palabra ornamentación, la cual hacía referencia al uso de, de dinámicas muy acentuadas que si recuerdas escuchamos una obra, una de Haydn, una sinfonía,
la cual usaba mucho este juego entre piano y forte. Entonces podían haber periodos muy fuertes y después pasar a un piano súbito. Y entonces musicalmente se caracteriza por esto, por estas ornamentaciones, ¿listo? Se buscaba la gracia y la elegancia en la música, reflejando las tendencias estilísticas de este periodo del rococó. La música de cámara fue especialmente importante en este periodo, ya que compositores como Mozart y Haydn escribieron obras para conjuntos más pequeños, como cuartetos de cuerdas, tríos y sonatas. Entonces recordemos que se acostumbraba a escribir para formatos sinfónicos y en donde eran muchos músicos y diversas familias de instrumentos. Entonces en el rococó se empezó a componer ya como para formatos más pequeños. También apareció lo que es la ópera cómica. Entonces la ópera se volvió un poco más humorística, más ligera, por medio de las arias. Y se hizo popular, se hicieron populares compositores como Jean-Philippe Rameau en Francia y, y Christophe Willebald, que fueron grandes contribuyentes a este género de la ópera cómica. Pero si nos preguntan algo relacionado sobre la ópera cómica, recordemos muy bien a Jean-Philippe Rameau de Francia. Y siguiendo con esta línea de compositores destacados de esta época, tenemos a Joseph Haydn, que fue el compositor que escuchamos en la clase pasada, Wolfgang Amadeus Mozart, que si bien Mozart se lo ubica en el clasicismo, también formó parte de un barroco tardío y fue muy influenciado por estos movimientos del rococó. También a Carl Philipp Emanuel Bach. Y bueno, eh, yo creería que uno de los más importantes y que logra, logra, logra apropiarse bien de este estilo artístico del cual es el rococó es Joseph Haydn. Te recomiendo escuchar las sinfonías de Joseph Haydn y ahí podemos encontrar eh, música escrita tanto para orquesta sinfónica y hay una parte que se llama trío en la que se destacan el cuarteto de cuerdas. Y también encontramos muchas ornamentaciones y lo que mencionamos sobre el estilo, las características del estilo rococó, el cual sería suave, delicado, ligero, y tal como la palabra lo dice, de donde proviene la palabra, rocaille, que significan conchas o caracolas de mar, las cuales tienen una textura suave, delicada, y también son muy ligeras y elegantes. Bueno, Dani, entonces para finalizar, te recomiendo buscar estas obras, las sinfonías de Haydn, escucharlas e intentar identificar estas ornamentaciones, ¿ok?